cada vez que el Señor me da la oportunidad de estar acá frente a ustedes, y vamos a reverenciarlo a Él. Ahora lo hicimos a través de nuestras expresiones de alabanza y adoración. Recuerde que cuando usted viene, usted debe demostrarle su amor a Dios a través de lo que usted demuestra en el lugar donde está. La alabanza y la adoración es el regalo, el compromiso, la demostración suya hacia Dios de que usted ha llegado agradecido. Pero luego de eso Dios lo premia a través de la palabra para que usted reciba nueva dirección. Por cuanto usted cumplió, le dijo a las iglesias de Apocalipsis, ahora Él trae el premio para entregárselo a usted. Amén. Mis hermanos, en el libro de Apocalipsis, el último libro, revelación, para algunos, pues porque la palabra Apocalipsis en español significa revelación, quitar el velo. Apocalipsis es una palabra griega que significa eso, quitar el velo, quitar la cortina, lo cual en español es revelación, pero por razones que solo Dios sabe, a través de la Septuaginta, ha quedado Apocalipsis como nombre, el cual es el último libro de la Biblia. En el libro de Apocalipsis, mis hermanos, en el capítulo 20, vamos a ver sus versículos del 11 al 15. Es un tema muy importante para nuestras vidas, así de que usted no se vaya a sentir asustado, puesto que la verdad tiene que ser acatada por cada uno de nosotros para que podamos vivir en ella. Amén. También, mis hermanos, el libro de Apocalipsis, veamos en el capítulo 20, vamos a ver sus versículos del 11 al 15 y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a orar. Padre, en esta hora, mi Rey, te damos las gracias porque sabemos, mi Dios, que tú tienes algo especial para cada uno de nosotros cada día. Padre, hemos llegado en esta hora para recibir tu dirección. Hemos llegado, Padre, para que tú nos hables, para que tu palabra, oh Dios, nos prepare para aquellos eventos que la sociedad evade, que la iglesia de estos tiempos, muchos de ellos tratan de encubrirla, pero la verdad es una sola, Padre, y está ahí en el manual que tú has dejado para el ser humano. Mi Dios, en esta hora te pedimos que seas tú descendiendo con un entendimiento mayor para que podamos atesorar tu palabra en nuestros corazones, que haya vida en ella, oh Dios, para con nuestro espíritu, así como tu palabra declara a través de Isaías, que así como desciende la lluvia y la nieve del cielo y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, asimismo en esta hora, Padre, queremos que esa semilla germine en nuestros corazones, que sea atesorada por nuestro espíritu, que en momentos de necesidad sea el granero en el cual, Dios, tú anides para que nosotros podamos brotar en situaciones difíciles. En esta hora, Padre, te pedimos que seas tú declarando tu favor sobre nuestras vidas, que el medio que has abierto, Padre, a través del Facebook, tú, Dios, permitas que aquellos que le escuchen también reciban el alimento de parte tuya. Te bendecimos, Padre, exaltamos tu nombre y te damos las gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios dice: amén, amén, mis amados. Pueden sentarse en esta hora, mis amados. Así de que en esta hora, mis amados, vamos a ver un tema. De hecho, el libro de Apocalipsis, dije antes, pues es una palabra griega, es una palabra que para nosotros significaría revelación, o sea, algo que está por venir. Recuerde que revelar significa dar a conocer. La palabra, los misterios de Dios ya han sido revelados al hombre, porque su palabra ya está a nuestro alcance. De hecho, casi a nivel mundial, la Biblia en el idioma de cada persona casi está a su alcance, excepto aquellos donde la Biblia es prohibida por las creencias que ellos tienen en sus regiones. Pero ahora en estos tiempos, el misterio de Dios ya ha sido revelado en Cristo Jesús, a lo cual nosotros tenemos ya acceso. Así de que en el día de hoy vamos a ver un tema
que de hecho puede ser un tema quizá que de alguna manera dé cierto temor a algunos, puesto que vamos a tocar los últimos acontecimientos, lo que revela la palabra en el libro de Apocalipsis. Pero no es la intención de Dios ni la de este su servidor que en nosotros haya temor, sino es el hecho de conocer lo que nosotros debemos saber para entonces estar preparados para esos eventos. Alguien me puso una inyección hace unos días y me dijo, recuerde que el dolor está allí, solamente que está dormido. Pero el dolor está allí porque la inyección que le he puesto es para que le quite el dolor. Pero el dolor está ahí, pero usted no lo siente, pero está ahí porque está dormido. Así de que digo con esto, que algunos tratan de hacer que los acontecimientos que son inamovibles de parte de Dios queden ocultos, queden dormidos, pero los acontecimientos están allí. Lo que la palabra revela está allí. Y nosotros no podemos cambiarla, puesto que ya Dios lo estableció y solo tenemos que ajustarnos para caminar en ella. Amén. Así de que de eso se trata en el día de hoy, un ajuste para lo cual usted y yo tenemos que ajustarnos a la verdad de Dios. Yo le decía a alguien en esta mañana, que ahora no está presente, le decía yo, el hecho de que usted venga o no venga, lo que Dios ha declarado que tenemos que cumplir está ahí. Así de que nos da la libertad de decisión, si nosotros lo seguimos o no lo seguimos, pero la verdad, los mandamientos que Dios estableció, la venida de Cristo a establecer el reino de Dios acá en la tierra, están allí. Así de que si no nos ajustamos nosotros, eso no quita a Dios de su pedestal, no lo quita de su trono, porque Dios sigue siendo Dios con usted y sin usted, conmigo o sin mí. Dios sigue siendo Dios, puesto que Él es soberano. Amén. Así de que dicha esta verdad, vamos a caminar entonces en el tema que el Señor ha puesto en el día de hoy en mi corazón, titular el juicio final. Amén. Así de que ese es el tema que en el día de hoy vamos a ver, el juicio final. Porque algunos caminan en este mover del tiempo, pero no quieren saber de la verdad que Dios estableció. Piensan de que la verdad no es verdad simplemente porque no la conocen. Yo recuerdo hace ya un tiempo, yo escuchaba en un programa de televisión de Ana María Polo, que se presentó a alguien queriendo evadir la constitución de este país. Y le dijo a Ana María Polo, tú sabes de que esta es obligación tuya de acuerdo a la Constitución porque está establecido para cada uno de los que habitan dentro de este país. Y él dijo, yo no lo sabía. El hecho que no lo sabías, dijo Ana María Polo, no te redime de culpa, no te quita el pecado. Así de que si usted quiere o no atender al mandato de Dios, eso no lo libra del pecado. Simplemente como primicias en Cristo Jesús nos dan la oportunidad de enterarnos de su verdad para entonces caminar en ella. Amén. Así de que vamos a ver entonces cómo es que cuando usted mira al principio, usted se da cuenta, cuando usted compra algo nuevo, usted compra un televisor, por ejemplo. Si usted toma el televisor y comienza a darle funcionamiento, digo televisor, puede ser una red, puede ser cualquier otro aparato, pero si usted simplemente lo agarra, lo pone a funcionar, sin ni siquiera llegar antes al manual y su aparato le falla, déjeme decirle que usted está fuera de garantía, puesto que la garantía le cubre si usted sigue las instrucciones dadas por el fabricante. Es lo que dice dentro del manual que usted recibe. O sea, si usted pone a funcionar el televisor y se le quema antes de leer las instrucciones que estableció el fabricador o el fabricante, entonces usted no está en la posición de pedir garantía sobre ese aparato. Amén. Así de que eso mismo es lo que pasa en Cristo Jesús. Eso mismo es lo que pasa en Dios. Si nosotros pensamos de que ella nos respalda, sí, pero también así como nos da a nosotros ciertos derechos, también nos da obligaciones, ajustes a los cuales usted y yo tenemos que llegar para entonces recibir lo que Dios ya ha demandado para nosotros. Así es de que dije ya, el juicio final es aquello que vamos a ver en este día. Digo juicio final, recuerde de que un juicio, de acuerdo a la definición, juicio es un proceso que se sigue, es un proceso en el cual un juez o alguien que es imparcial, que no es ni del demandante ni es del demandado, es alguien que su trabajo nada más es traer evidencias, traer pruebas. Un juicio es el proceso a través del cual un juez determina si es culpable o si es inocente, dependiendo de las pruebas o evidencias que cada uno de ellos presente.
Así de que de principio a fin le digo que cada una de las cosas que usted y yo hagamos serán pasadas a evidencia en Dios y depende de las obras, de las evidencias que nosotros tengamos, así mismo será el veredicto que nosotros vamos a recibir de parte de Dios. Así de que juicio es donde Dios aplica su justicia, es donde Dios da a cada uno. Y usted no piense que es como acá en la sociedad mundial, donde se va a la corte, se va al tribunal, pero aquel que tiene más poder económico es aquel que usualmente sale triunfante, al menos en nuestros países. Es aquel donde la injusticia de uno se la dan como justicia y la justicia se la dan como injusticia a otro. O sea, se da como culpable al inocente y como inocente al culpable. Pero déjeme decirle que la palabra declara que Dios no da por culpable al inocente ni por inocente al culpable. El Dios que vamos a declarar en este día, Jehová de los ejércitos, es alguien que aplica justicia. Es alguien que si usted merece algo, ese algo se lo entrega porque Él hacía su justicia. Su palabra declara que el estrado de Dios, el trono de Dios, se siente en justicia. No es que Él sea justo, sino que Él se siente en la justicia aplicada a lo largo de la historia a toda la humanidad. Amén. Así de que cuando usted mira en el libro de Hebreos, 9:27, usted se dará cuenta que usted y yo tendremos que pasar. Hay quienes que evaden, hay quienes dicen, yo hago esto o aquello, como quieran, nadie se da cuenta. Pero en el libro de Hebreos 9:27 usted se dará cuenta que independientemente de que lo vean o no lo vean, lo escuchen o no lo escuchen, lo haga usted sin que considere que nadie lo está viendo, y pueden haber no cámaras en el lugar donde usted se encuentra, pero déjeme decirle que desde arriba hay un lente, desde el tercer cielo hay un lente puesto sobre cada uno de nosotros, y eso no necesita una cámara de la cual el hombre haya creado. Eso le llega a usted, a mí, las 24 horas, los 7 días de la semana. Amén. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, el versículo 27, la palabra declara, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así de que de ese juicio que vamos a hablar. Es de aquel juicio en el cual, si usted está vivo, usted tiene el derecho a conocer la verdad. Si usted está vivo, nada de que usted muere y después le hacen cualquier movimiento, ciertos grupos religiosos, para poder llevarlo al lugar que Dios ha establecido. No. Si usted está vivo, déjeme decirle que entonces usted hará obra, porque es eso a lo que Dios lo ha mandado. De hecho, Deuteronomio 29 dice que las cosas ocultas son de Dios, y las que ha revelado a los hombres son para que los hombres caminen sobre ellas. O sea, si Dios nos ha revelado verdades, es para que usted y yo caminemos sobre ellas y no es para evadirlas. Si me explico, o sea, lo que Dios nos ha dado a conocer en su palabra, no es para que usted lo ponga debajo de la luz, dijo Cristo, porque esto es la luz, según dice Salmo 119:105, que esto es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Si esto es luz, usted no tiene que ponerlo debajo de la luz, del conocimiento. La luz, la preparación de Dios para usted y para mí, debe dejarla de una manera que todo aquel que pueda tener acceso a ella sea iluminado y entonces salga de la tiniebla a la luz admirable de Cristo Jesús, el cual es el centro de todo aquello que Dios ha revelado en su palabra. Amén. Así de que, ¿qué es lo que entonces nosotros vamos a ver? ¿Cuál es lo último que nosotros enfrentaremos al final de nuestro tiempo? No digo de nuestros días, porque de acuerdo a Hebreos 9:27 dice, y así como está establecido para los hombres, no los animales. No es cuestión de que algunos que dicen, no, las almas que van a estar de los animales allá en los cielos, no. La palabra declara que usted y yo somos la corona de la creación de Dios. Por eso Dios estableció al hombre cuando ya todo estaba preparado para él. Por eso Dios en el sexto día, que puso al hombre en el Edén, ya todo estaba bajo su servicio. O sea, cuando Dios le dijo que se fuera, que sojuzgara la tierra, que se multiplicara, era porque el hombre ya tenía como alfombra todos los dones que Dios le había entregado. Amén. Así de que, ¿qué es lo que entonces vamos a ver? Lo último que nosotros vamos a pasar, déjeme decirle, que es el juicio. Pero ese juicio, déjeme decirle que ciertamente hay muchos que allá afuera, aunque tengan conocimiento, no quieren hacer uso de él. Yo recibí unas clases hace un tiempo ya, clases de teología, y decía quien nos daba la clase que él conocía a una muchacha y esa muchacha era hermana de un sacerdote católico. Llegó a visitarla. Y cuando esta muchacha se fue a hacer algo, él se quedó entonces solo con el sacerdote y comenzaron a platicar temas de teología.
Y el sacerdote decía a este maestro, dice, me dio hasta escalofrío escuchar sus palabras, que cuando yo comencé a hablarle de Cristo, él me dijo, yo todo eso lo sé, toda la verdad yo la conozco. Y él le dijo, ¿por qué entonces no camina bajo la verdad de Cristo? Y él le dijo, no, porque me es más rentable, me trae más beneficio evadirla y hacer las cosas de esta sociedad. Muchas personas, déjenme decirle, conocen la verdad de Dios, sin embargo, además de ese conocimiento, automáticamente sus corazones han quedado flagelados, sus corazones se han enfriado, se han muerto en la verdad espiritual de Dios y prefieren caminar fuera de la verdad de Dios, siguiendo corrientes y caminos que no vienen de Dios. Porque déjenme decirle, Satanás es tan sutil que él lleva al oído del hombre toda mentira del diablo. Jesucristo dijo, porque el trabajo de Satanás, él miente desde el principio, porque él es mentiroso. En el libro de Juan 10:10 usted encuentra donde dice, porque el ladrón, hablando de Satanás, no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Ahora reciba esta parte, pero dice Jesucristo, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Abundancia no quiere decir unos días acá en la tierra, usted va a vivir 70, 80 años. Jesucristo le está diciendo, para que la tengan en abundancia, no para que la tengan limitada acá en la tierra, no, para que la tengan en abundancia, porque Cristo Jesús, déjeme decirle que promete que todas las obras que el enemigo ha venido a hacer, a matar, a hurtar, a destruir, mas Jesucristo ha venido para que nosotros tengamos vida. Vida significa saltar de muerte a algo que es eterno. Amén. O sea, usted y yo tenemos la vida en Cristo Jesús, déjeme decirle, pero para que nosotros vivamos en el poder del Evangelio. Amén. Así de que el juicio final, déjeme decirle que la palabra declara que Jesucristo ciertamente le ha sido dada la autoridad por parte de Dios para que Él haga todo juicio. Porque Él tiene la autoridad de parte de Dios para que haga todo juicio. Pero déjeme decirle que este será un juicio justo. Este no es un juicio en el cual yo le paso un dinero bajo la manga a alguien, no como una supuesta profetisa moderna que dijo, con dólares o sin dólares yo te meto al reino. Pero ¿quién ha dicho que ella puede comprar lo espiritual con lo material? Déjeme decirle, de principio, que el reino de Dios es espiritual ahorita, porque el reino de Dios está a medias. O sea, nosotros caminamos espiritualmente, porque Jesucristo dijo al rey, mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, no te entregaría la vida, porque tú no me estás quitando la vida, sino que yo te entrego la vida y la vuelvo a tomar, porque yo soy el dador de la vida. Pero le dijo Jesucristo, mi reino no es de este mundo, sino mi reino es espiritual, es celestial. Amén. O sea, vamos a ver cómo es que si ahora estamos en un reino que tiene ahorita medio dominio, digo medio porque no tiene la plenitud de la entrega de Dios acá en la tierra. O sea, cuando el reino de Dios sea establecido acá en la tierra, tendrá un control pleno a lo largo de la nueva tierra y el nuevo cielo. Entonces tendrá el control pleno de todo. Pero ahora, déjeme decirle que estamos caminando como un reino a medias. Amén. Así de que, ¿cómo nosotros entonces entregaremos aquello que Dios ha puesto para nosotros? ¿Cómo estaremos funcionando como iglesia? ¿Estaremos caminando conforme a lo que Dios nos ha establecido? Recuerde que usted y yo tenemos la primicia de Dios como iglesia. Digo la primicia, no estoy hablando de situaciones materiales, sino que usted y yo, el Espíritu de Dios nos fue entregado como primicia. O sea, fuimos los primeros que hemos recibido el Espíritu de Dios. Hemos sido los primeros que después de creer en Jesucristo, muchos que han muerto, también han llegado a la presencia de Dios como los primeros, después de aquella resurrección que Cristo presentó acá en la tierra. Amén. O sea, ahora como iglesia, ¿cómo estamos estableciendo el reino de Dios? ¿Cómo estamos siendo concientizados de lo que Dios ha establecido, sobre lo cual usted y yo caminemos? Usted no crea que para poner atención a un predicador cualquiera, esto lo libra usted del juicio que Dios tiene para cada uno. No. Cada uno de nosotros se entregará de manera personal a Dios cuenta de todo lo que ha hecho acá en la tierra. Así de que como iglesia, ¿cómo estaremos haciendo la obra de Dios? Vea cómo Jesucristo le habla a una iglesia que es iglesia. Digo iglesia porque es un grupo que ciertamente esta iglesia tenía tres grandes cualidades. Esta iglesia, hablo de la iglesia de Tiatira. Para eso quiero pedirle que si puede ir a Apocalipsis 2 y su versículo 23. Usted mirará cómo Jesucristo le está hablando aquí a la iglesia de Tiatira. Recuerde que la iglesia
La palabra iglesia, que viene del término eclesia, eso significa un grupo de convocados para una razón o un propósito. Y como iglesia de Jesucristo, hagamos la diferencia, porque una iglesia es una agrupación, es una asamblea, es un grupo que ha sido convocado para un propósito. Pero usted y yo somos iglesia de Cristo. Hemos sido llamados para Cristo. Hemos sido convocados en asamblea para Cristo. Y es a Cristo del cual usted y yo daremos como evidencia a través de nuestras obras. Amén. Están ahí, mis amados, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, vea el versículo 23, donde Jesucristo envía una carta, un mensaje a la iglesia de Tiatira, y dice así en el capítulo 2 y el versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y todas las iglesias sabrán que yo escudriño la mente y el corazón. ¿Ve usted por qué? De que a veces yo he dicho, no es el hecho nada más de estar presentes. Debemos estar la tricotomía nuestra en el lugar donde Dios nos ha convocado. O sea, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo necesitan estar en evidencia completa. Amén. Si nosotros no estamos, déjeme decirle, podemos engañar a cualquiera. Hablo de una manera generalizada, no hablo de esta iglesia. Pero en cualquier congregación que usted pueda imaginarse, muchos llegan. Hay iglesias masivas, hay iglesias de cientos, de miles y posiblemente hasta de 1 millón o qué sé yo en alguna parte del mundo. Pero déjeme decirle que el hecho de que esas cantidades lleguen a ese lugar sería de Dios ver de qué manera cada uno de ellos se presenta. Porque Jesucristo le está llamando la atención a una iglesia que ha caminado bien al principio. De hecho, cuando usted mira los primeros versículos, se dará cuenta que Jesucristo la elogia de alguna manera. Y le dice, hey, ustedes están haciendo más obras ahora que en el pasado, pero hay cierta demanda para con ustedes. Primeramente, dice, ustedes han solapado el pecado. ¿Se da cuenta en congregaciones? Yo no hablo de ministros, pero pueden haber situaciones que se dan, tal vez que se conozcan entre los miembros de la iglesia, tal vez que conozcan su líder, su líder principal, qué sé yo, pero déjeme decirle que cuando una iglesia se sale, solapa el pecado y da entonces la oportunidad para que la mentira de Satanás comience a introducirse, eso se convierte cada vez más de una manera irreversible. O sea, cada vez se va multiplicando el pecado que es aceptado dentro de una congregación, se convierte en un flagelo del cual va multiplicando cada vez más seguidores dentro de la congregación. ¿Se da cuenta cómo es que alguien que entra de alguna iglesia y tal vez le gusta mucho calumniar, le gusta mucho hablar de las hermanas, y al rato ya va juntando su grupito, ya tiene 1, 2, 3 hermanas que también hacen lo mismo que ella hace, y entonces cada vez va multiplicando y haciendo fuerza? Llega el momento en el que tal vez ese grupo encuentra cualquier defecto dentro de la congregación y se salen para ir a hacer vida a otro lugar. ¿Se da cuenta cómo es que Satanás camina de diferentes maneras? Pero por eso la palabra establece acá en el libro de Apocalipsis 2:23 que es Cristo el que escudriña la mente y el corazón de cada uno de aquellos que llegan, porque le está hablando a la iglesia. Si se da cuenta, le está hablando a una agrupación que se llama creyente, que se llama cristiana, a la iglesia de Tiatira, aunque ha hecho bien las cosas, pero algo no está funcionando bien. Están solapando el pecado, por otro lado están siendo injustos. Aquella justicia que debe ser aplicada, la están dejando a un lado y se están convirtiendo en injusto dentro de la congregación. Y lo último que Jesucristo le dice a esta iglesia es que han aceptado a Jezabel. Jezabel se entiende como aquella supuesta profetisa de mentira del Antiguo Testamento que llevaba una doctrina de mentira. Jezabel es considerada como una idólatra, es considerada también como una perseguidora de los creyentes. Todos los grupos que usted mira allá afuera, que están persiguiendo creyentes, usted se da cuenta que hay algunos que mueren, personas justas, que no puedo decir porque yo no leo mente, pero Dios considera a cada uno de los misioneros, de aquellos que están yendo a diferentes lugares del mundo, aquellos que dejan la comodidad de su casa, aquellos que quizás venden sus propiedades, aquellos que quizás dejan a su familia, que no tienen el título siquiera de apóstoles, pero son misioneros que entregan su vida, sus bienes, todo lo que tienen por amor al Evangelio de Jesucristo. Amén. Así de que de ellos entonces está hablando Jesucristo acerca de aquellos
que no mantienen una doctrina verdadera, que no mantienen la verdad que Dios ha establecido, sobre la cual ellos deben caminar. Pero ¿cuál es el conocimiento que nosotros tenemos acerca del juicio final? Déjenme decirle que hay un día que Dios ha establecido para juzgar a toda la humanidad. Algunos que dicen, no, me voy a matar, voy a morir y terminó mi sufrimiento. Hay grupos religiosos que dicen, no, el que muere, su alma, su carne queda ya en el olvido, que ya no tienen memoria de ellos, han quedado entonces ya como parte del pasado. Pero déjenme decirle que la sutileza de Satanás ha llenado tanto el corazón del hombre con mentira, que lo ha hecho que se salga de una verdad que Dios ya ha establecido desde el principio de los tiempos. Vea usted cómo es que nosotros pensamos. Hay quienes dicen, no, si algunos grupos religiosos dicen, si tu problema no tiene solución, la muerte es la solución para tu vida. O sea, hay grupos que incluso Satanás los ha tomado de una manera tan profunda que no les hace ver a ellos que hay una solución. La muerte ya tiene solución. Usted y yo ya hemos sido comprados. Nuestro día, nuestra vida ya está comprada. Nuestra vida ya está comprada. Erróneamente algunos dicen, no, yo no tengo la vida comprada. Pero déjeme decirle que hay un precio tan alto del cual Jesucristo pagó por usted y por mí. Su vida tiene tanto valor que Cristo dejó su trono para venir a morir a la cruz del Calvario. Amén. Su vida es tan importante que no hay precio alguno acá en la tierra que se pueda comparar, ni el globo completo tiene el precio para pagar la obra maestra que Dios ha hecho en usted y en mí. Amén. Vea usted qué es lo que dice en el libro de Hechos, en el capítulo 17. Veamos sus versículos del 30 al 31 y vamos a ver por qué es que muchos evaden una verdad que es tan elocuente, una verdad que es tan clara acá en la palabra de Dios, y muchos a Satanás los ha hecho caer en una burbuja de mentira, moviéndose en emociones, haciendo declaraciones para que el hombre deje de ver lo más importante, ponga su corazón y su mirada en algo terrenal, perecedero, pasajero, algo mortal, algo que los va a sacar de su centro de ubicación en Dios, porque convierten su vida cada día de existencia acá en la tierra cayendo en idolatría. Porque déjeme decirle que todo el placer que el hombre busca para su cuerpo se convierte en idolatría. El apóstol Pablo dice a los Colosenses 3:5, dice, porque todo lo que ustedes hacen, todas las fornicaciones, el adulterio, todas las calumnias, todo eso es idolatría, porque lo que hacen es buscar el egocentrismo, buscar que su cuerpo sienta placer. Pero vean qué es lo que dice en el libro de Hechos, el capítulo 17. Y sus versículos 30 y 31, usted se dará que hay un día tan importante del cual muchos evaden y muchos quieren no tener conocimiento de él. Algunos lo tienen, pero quieren, así como la inyección, matar el dolor. Pero el dolor está ahí. Le pongan la inyección de ignorancia, que quieran evadirla, que quieran cubrirla, eso no cambia una verdad que ya ha sido establecida. Hay muchos que dicen, no, Señor, cambia los tiempos, Señor, quita las muertes, quita las guerras, los rumores de guerra, quita las pestes, quita las hambres. ¿Quién te ha dicho que tú puedes quitar algo que Dios te ha establecido? Jesucristo dijo, y esto solo es principio de dolores. O sea, es para que nos ajustemos, no es para que queramos nosotros ejercer autoridad sobre Dios. Pero vean qué es lo que dice en el libro de Hechos, en el capítulo 17. Vean sus versículos 30 y 31, la palabra del Señor que dice así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, habla del Antiguo Testamento, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ahora que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, Dios ya estableció un día. Pero déjeme decirle que vengo a usted como iglesia con palabras elocuentes de Dios, con palabras confortables de parte de Dios. La iglesia
Si somos parte de la iglesia de Cristo, no hablo de congregación, hablé antes de congregaciones que son masivas, que tienen cientos o miles. No estoy hablando de congregación, no estoy hablando de denominación, no estoy hablando de grupo religioso, estoy hablando de la iglesia genuina de Cristo a nivel mundial, que es la que hace la obra de Dios acá en la tierra. Amén. Así de que usted y yo como iglesia, déjeme decirle que la iglesia no irá a juicio. La palabra declara en el libro de 2 de Corintios 5:10, para que usted alimente su espíritu. Digo esto porque nosotros como iglesia, si perseveramos, si nos mantenemos, si caminamos dentro de lo que Dios ha establecido, a lo cual nosotros caminemos, déjeme decirle que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque lo que Él ya ha establecido, Él lo cumplirá en la vida de cada uno de nosotros. Como iglesia, dije ya, como iglesia, no como grupo religioso, no como congregación cualquiera, digo como iglesia de Cristo, como aquella genuina que está caminando conforme a la verdad que Dios ha establecido en Cristo Jesús, sobre la cual nosotros caminemos. Y dice así en 2 de Corintios, capítulo 5, en su versículo 10, hablando a la iglesia del apóstol Pablo, dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, no dice sea juzgado, sino dice reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted y yo caminaremos no en un juicio. Como iglesia nos presentaremos a un tribunal galardonador, a un tribunal de entrega de premios, a un tribunal donde Cristo le dirá: pasa, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y cada uno de los galardones, yo fui a dar la palabra del Señor, fui a evangelizar, nadie me vio, salí cansado del trabajo, pero después de ahí salí a visitar a un hermano. Déjeme decirle que usted no le tiene que entregar cuentas a nadie, porque Dios tiene la mirada puesta en usted, y todo lo que usted haga acá en la tierra a beneficio del reino, déjeme decirle que le presento al mejor de todos los contadores de la historia, y aquel tiene registrada cada una de las obras que usted ha hecho a beneficio del reino. Y acá en el tribunal de Cristo, Él lo llamará por nombre y le dirá: Alberto, preséntate, aquí estás en la lista, y yo tengo tantos galardones para ti, porque cuando estabas dentro del cuerpo hiciste unas obras a beneficio del reino, y aquí está tu premio. Porque al Dios al que yo le vengo a presentar, déjeme decirle que no es un Dios deudor. Él no es aquel que le dice: te doy 5 para que me entregue 10. No. Él no te debe 5, tú le das 5 porque estás agradecido, porque Dios te ha dado algo, y de ese algo tú le estás devolviendo, pero tú no le estás exigiendo a Dios que te devuelva el doble, porque Él no te debe nada, puesto que Dios no es deudor, sino es galardonador de los que le buscan. Amén. La palabra establece en el libro de Hebreos 11:6 y dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, y todo aquel que le busque a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. No caigas en el flagelo de allá afuera: le doy 5 para que me dé 10, le doy 100 para que me dé 200. ¿De dónde agarraste los 5? ¿De dónde agarraste los 100? ¿Que no fue Dios el que te los entregó? ¿Cómo tú lo estás tocando, tentando, para que Él te dé algo que no está dentro de su voluntad? Amén. Amén. Así de que la iglesia, déjame decirte, que llegará ciertamente a ser premiada. Pero la misericordia de Dios también tiene un tiempo límite. Hay quienes se le fuera, andan deambulando, quizá conozcan la verdad o no quieren saberla. Quizá como alguien de un grupo religioso que pretendió delante de mí saberse bien la Biblia de pe a pa. Y me decía: yo conozco la Biblia de pe a pa. Y le dije: ¿sabe de la historia de tal cual? Y me decía: recuérdemela, porque como que se me está escapando. O sea, hay tal jactancia que quieren evadir una verdad que es tan real dentro de la palabra del Señor, para que nosotros nos preparemos. La conocemos, está bien, pero vivámosla. Porque los premios del galardón vienen por lo que hagamos. Dice: los que hiciste mientras estabas en el cuerpo, las que hiciste, no las que pensaste, no las que leíste, sino las que hiciste, donde te accionaste, donde obraste. Dice Santiago 2:26: porque así como el Espíritu,
como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Tienes obras? Preséntalas, entrégaselas a Dios. Muéstrale evidencia de que tú tienes fe en Él a través de tu accionar, a través de tus obras. Pero si las tienes, muéstraselas a Él, porque Él es entonces aquel que te entregará el galardón que debe entregarte. La misericordia de Dios tiene límite. Muchos dirán, no, mañana, pasado, de aquí a un mes, de aquí a un año, entonces yo ordeno mi vida. ¿Quién te ha dicho que tú puedes hacerlo? ¿Cuál es el trabajo entonces de Cristo? Si no, Cristo vino entonces a buscar al pecador que estaba perdido. No, Cristo mismo dijo, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si tú estás bien, ¿qué haces entonces si no necesitas de Cristo? Pero si eres consciente de que has sido creado, que hay alguien mayor que tú y que yo, y que necesitamos ajustarnos a ese alguien, porque nosotros somos imperfectos. Nuestra imperfección nos da la necesidad de buscar al único perfecto, a través de cuya sangre tú y yo podemos ser lavados. Amén. Así de que, ¿cómo nosotros entonces miraremos a aquel que ha resucitado como ese único principio? Van a haber dos resurrecciones. No digo la de la iglesia, porque la iglesia tiene ya su arrebatamiento. La iglesia no está ajustada a ningún juicio. Pero tú y yo hemos sido ajustados para ser premiados delante de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 6:7, 4:6-7, él le dice a Timoteo, yo estoy ya para ser entregado. Yo estoy ya para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Pero dice en el 8, por lo cual seguro estoy que mi juez justo preparada me tiene mi corona de justicia, y no solo a mí, sino todo aquel que anhela su venida. Amén. Amén. Ese es el galardón, ese es el premio. Corona significa victoria. Si tú y yo vamos a ser galardonados, nuestra corona es la victoria de que estuvimos en una generación, en una sociedad que quiso absorbernos, pero por la sabiduría de lo alto, tú y yo tuvimos la inteligencia suficiente para evadir todas las tentaciones del enemigo en estos tiempos, y hemos sido levantados de muerte a vida como aquellos que dejaron a la multitud para ser diferentes. Amén. Así de que, ¿cómo nosotros vamos a hacer? ¿Quiénes somos nosotros delante del Dios viviente? Nosotros vamos a caminar, sí, pero vamos a caminar conforme al propósito que Dios ha establecido. Pero ¿cuál es ese juicio del cual tuvimos lectura? Porque dice el juicio del gran trono blanco. El juicio, déjame decirte que dije ya, juicio es donde el juez da un veredicto entre culpable o inocente. Ese es el juicio. Pero dije ya, nosotros no nos vamos a presentar a ningún juicio como iglesia, sino a una premiación de parte de Cristo por él, como galardones por toda la obra que hicimos en los tiempos que nos permitió estar acá sobre la faz de la tierra. Si como iglesia no vamos a juicio, ¿quiénes entonces van a juicio? Porque ya leímos en el libro de Hechos 17, 30 y 31 que Dios hará juicio en un solo día, porque Él olvidó la ignorancia, dejando la ignorancia del pasado. Ahora ha llamado a todos los hombres en todas las partes de la tierra a que se arrepientan por aquel varón del cual resucitó de entre los muertos, como evidencia que tú y yo tenemos vida. Hay 3 resurrecciones ciertamente. La primera ya ocurrió. Cuando Cristo se levantó, fue la primicia de las resurrecciones. Fue el primero que resucitó de los muertos. Digo resucitó, porque no es lo mismo resucitar que aquel que ha tenido resucitación. Son 2 términos diferentes.
Ciertamente hemos visto en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que ciertamente Jesucristo y aquellos enviados de Dios resucitaron personas que ya habían muerto. Elías, Eliseo, muchos de ellos que tuvieron obras para resucitar, pero eso se llama resucitación. Porque alguien que en esos tiempos, a diferencia de Cristo, fue resucitado, él nuevamente llegó a morir. El único que ha resucitado es Cristo. Digo resucitar porque Él resucitó para no conocer muerte jamás. ¿Sí ven la diferencia? Algunos tuvieron resucitación, volvieron a la vida, pero tuvieron que morir en algún tiempo. Pero Cristo no conoció muerte, sino hasta el día de hoy y por la eternidad sigue siendo eterno en todos los tiempos. Amén. La otra, cuando la iglesia se levante. Pero aparte de los justos que serán levantados en el día en el que Dios haya establecido, te invito a que vayamos al libro de Daniel. Vemos el libro de Daniel en el capítulo 12, versículos 2 y 3. Estoy hablando de una resurrección de la cual desde tiempo antiguo ya Dios había hablado a través del profeta Daniel. A través del profeta Daniel, Dios establece que nosotros como iglesia, grábate esto, amado pueblo, como iglesia, nosotros seremos arrebatados, pero como iglesia tenemos nosotros el privilegio de seguir el modelo de Cristo. Cristo fue el único hasta el día de hoy que fue resucitado de entre los muertos. Resucitar significa dar vida a algo que estaba muerto. Pero Jesucristo se levantó por el Espíritu de Dios de entre los muertos para ya no morir jamás. Él es nuestra primicia. Él es el primero de todo lo que nos espera a nosotros como iglesia. Siéntete agradado. Yo me agrado, porque sé que aunque mi cuerpo, dijo Job, descanse, ese cuerpo también mirará a su Redentor, aunque esté en el polvo. Los antiguos, tanto Noé como David, Abraham, todos los antiguos que tú puedes imaginarte entre los patriarcas, cada uno de ellos vivieron una gran verdad. Tuvieron una esperanza futura. Hubo en ellos una certeza de que sus días acá en la tierra terminarían. Pero Dios ya les había a ellos entregado en revelación que llegado el momento de Dios también serían levantados. Pero que dice en el libro de Daniel: todos aquellos que murieron en la antigüedad, toda aquella generación de la cual Dios hizo uso a través de Noé, 120 años, para predicarles la justicia del reino, dándoles a conocer que llegaría un diluvio. Todos aquellos que en el tiempo de Lot, en Sodoma y en Gomorra, conocieron el mensaje de Dios y pensaron quizá que iban a quedar así sin efecto, déjame decirte que de ellos venimos a hablar en esta hora. Porque nadie delante de los ojos de Dios queda sin efecto. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, en sus versículos 2 y 3 habla acerca del tiempo del fin, de lo cual Daniel dice esto. En el capítulo 12 de Daniel, versículos 2 y 3 dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel habla aquí de las resurrecciones que son para el pueblo de Dios. Todos aquellos que en la antigüedad cumplieron con los mandamientos, con la ley de Dios, aquellos que no pisotearon lo establecido por Dios en la ley, todos aquellos están esperando para ser levantados. Por eso también dice: porque en el final de los tiempos muchos se levantarán del polvo, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vengo a hablar ahora de esa resurrección de confusión, de vergüenza, que es perpetua o eterna. Vamos a ver entonces qué es lo que Dios ha establecido en este juicio final. Dije juicio
donde el juez declara a alguien culpable o inocente, donde tú y yo nos presentaremos de una manera personal. No le diremos a nuestro cónyuge, acompáñame, ni a nuestro hijo o a nuestra hija con quien nos llevemos mejor, no podremos decirles acompáñame. Habrá un solo espacio donde un solo cuerpo tendrá que presentarse al fondo del sendero, y ahí estará Dios en el juicio del gran trono blanco. Digo juicio donde tú saldrás entonces culpable o inocente, pero como veremos, no hay inocente, porque al juicio del gran trono blanco solo se presentarán todos aquellos que desde Adán, que fue el primer hombre que fue creado. Adán significa humanidad. Él fue el primero creado, hasta el último que exista al final de los tiempos. Porque déjame decirte que antes que comience este juicio del gran trono blanco, Jesucristo habrá venido ya de los cielos con la iglesia, habrá enviado al anticristo y al falso profeta al lago que arde con fuego y azufre. Habrá pasado entonces también lo que hoy conocemos como el milenio o los 1000 años de gobierno que Cristo va a venir a establecer acá en la tierra. Te dije antes, el gobierno de Dios, el reino de Dios está a medias. Ahorita es de manera espiritual. Aquellos judíos que esperaron al Mesías por años y pensaron que iba a haber una transformación política para ellos, o hacer cambios para que dejaran de ser cautivos y estuvieran bajo el dominio de Roma, aquello quedó nada más en la idea de ellos. Porque cuando los apóstoles se le acercan a Jesucristo, en el libro de Hechos 1, 7 y 8, los apóstoles le dicen: hey Señor, ¿restaurarás tú el gobierno a Israel en estos tiempos? Porque esperaban a un Mesías, a alguien que hiciera cambios políticos. Esos cambios no han llegado, pero van a llegar cuando Jesucristo establezca los 1000 años de gobierno acá en la tierra. La misericordia de Dios llegará a su culminación cuando Cristo descienda y envíe al lago que arde con fuego y azufre al anticristo y al falso profeta. Entonces comenzará lo que se conoce como el milenio, o los 1000 años en los que Cristo gobernará acá en la tierra con mano de hierro, con vara, porque habrá justicia en ese gobierno. Y el último que llegue en ese entonces hará fin a la misericordia. Pero te estoy hablando de un juicio que va a ocurrir después de ese milenio. El último, el cual tiene ciertas particularidades. Veamos en la lectura que tuvimos, para que veas el inicio de la lectura. Y hay algo que quiero explicarte en el libro de Apocalipsis 20, en el versículo 11, dice así: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Está el gran trono blanco. Pero es segunda vez que Apocalipsis habla de un trono, porque en el principio, en el libro de Apocalipsis 4:3, cuando a Juan le he dicho: ven acá, sube, Juan dice que fue llevado en el espíritu y que la primera voz que oyó fue como de trompeta, que lo invitó a subir, y dice: vi un gran trono blanco, vi un gran trono, y en el contorno del trono había un arco iris. ¿Por qué ese trono donde Dios está hay un arco iris? Y acá en el juicio del gran trono blanco no hay arco iris, porque el arco iris significa pacto y significa misericordia. Todos los que lleguen a este juicio del gran trono blanco es un juicio puro, es un juicio imparcial, es un juicio en el cual nadie será librado, porque es un juicio implacable. La oportunidad existe en vida para todo aquel que la tiene.
todos los impíos, desde el principio de los tiempos, desde Adán hasta el último que llegue, al final del milenio, todos ellos serán unificados en un solo juicio. Habrá una gran corte, un gran tribunal. Todos los incrédulos, todos los impíos, todos los pecadores, desde el principio de la historia hasta ese final, tendrá cada uno que presentarse a ese juicio. Y la palabra declara en el siguiente versículo 12 que el mar va a entregar a sus muertos. Aquellos que ahora pelean porque quieren tener las cenizas de su amado, de su amada en casa, quieren enterrarlos tal vez en sus hogares, o quieren tal vez esparcir sus cenizas en el mar. Aquellos que quizá murieron y nadie se dio cuenta y fueron devorados por un tiburón o por cualquier animal allá en el mar, déjame decirte que el Dios al que yo vengo a predicarte. El salmista David dijo: Señor, ¿de dónde yo me ocultaré de tu presencia? Y dijo: si voy al fondo del mar, he ahí, tú estás ahí. Si hiciera trono en los cielos, tú ahí estás. Si voy a la montaña, en todo lugar, tú te encuentras. Y todos aquellos cuerpos que quedaron según el hombre, ocultos para la humanidad y que no se supo de ellos, la palabra declara aquí en Apocalipsis 20:12 que el mar entregará sus cuerpos. Y la muerte, el cual es un demonio, la muerte y el infierno, que es el mismo Hades, entregarán sus cuerpos. Los que están en el infierno, ese lugar no es eterno. Es un lugar de castigo, de condenación, pero es temporal, mientras la tierra existe. Porque hay 3 lugares de condenación: 2 para el hombre y 2 para los demonios. El Tártarus, o el abismo, es una cárcel de demonios. El apóstol Pedro dice que hay demonios encarcelados en la oscuridad que saldrán a juicio, serán sacados de ese lugar en el día del juicio. El infierno fue creado para que el hombre, el impío, el pecador, el no creyente, llegara a ese lugar temporal de condenación. Está Satanás, sí, pero él es el rey que ejerce autoridad por la autoridad que Dios le ha delegado. Pero ese lugar es solo para los mortales humanos. Y así como hay uno para los humanos, y está el Tártarus, que es una palabra griega, lo cual se llama Abadón en hebreo, lo cual para nosotros en español significa abismo. ¿Por qué crees que aquel que había sido tomado por una legión de demonios, a los cuales Cristo liberó y le dijo: no nos envíes al abismo, déjanos que nos metamos en aquel hato de cerdos, porque teme el encarcelamiento en el lugar del abismo que está en el fondo de la tierra? Pero hay un tercer lugar, y eso es lo que quiero que tomemos conciencia. El juicio final habla de un lugar eterno, no está hablando del infierno, porque dice que tanto el mar como la muerte y el Hades entregarán sus muertos. Y estos 3 dice que serán arrojados, estos 2 serán arrojados. No dice puestos tranquilamente, no dice arrojados, expulsados, enviados de una manera violenta, arrojados al lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. Alguien me dijo, te dije: ¿usted conoce la palabra? Y me dijo: sí, estoy en pecado y sé que estoy destinado al infierno. Le dije: si supiera que el infierno es temporal y que hay algo eterno, de la cual la palabra llama la segunda muerte. Porque el pecador muere de manera física, pero también muere de manera eterna. Oh, pero vengo a declararte vida.
Porque nosotros, por naturaleza, que dijo David, como hombres, morimos físicamente. Pero después vivimos, porque tú y yo descansamos, si Dios así lo quiere, solamente dormiremos, dijo Pablo, y seremos levantados a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que estemos vivos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados, y juntamente con ellos la palabra establece que nos encontraremos con Cristo en las nubes, para vivir con Cristo por toda una eternidad. El lago de fuego, déjame decirte, que es aquel lugar donde llegarán todos aquellos que recibirán una condenación eterna. Esos lugares han sido puestos para que tú y yo no lleguemos. Te di el conocimiento solamente para que estés preparado, porque nosotros como iglesia no hemos sido llamados para llegar a ese lugar de condenación. El infierno es para los que no hacen evidencia del poder de la cruz de Cristo, que no le ponen importancia a la sangre que Cristo derramó y no han lavado, no han emblanquecido sus ropas, sus vestiduras en la sangre del Cordero y prefieren seguir en la ignorancia. El lago que arde con fuego y azufre es aquello que está preparado para muchos que quizá conociendo la verdad, Satanás les ha llenado la cabeza para que le pongan su corazón a como dijo Jesucristo. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está acá en la tierra o está allá en los cielos? De donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador. Termino con esto. Hubo un drogadicto que tomó conciencia que no era la vida llevada. Aceptó a Jesucristo y vino y caminó en los caminos del Señor por un tiempo. Y luego se salió de él. Volvió nuevamente a su vida antigua, volvió a las drogas, al vandalismo, volvió a robar, volvió a asaltar y a hacer todo el mal que antes hacía. Pero un ministro de Satanás le dijo un día: sabes que cuando tú andabas en esa condición pecadora, no habías dejado de ser salvo, porque tú ya habías sido lavado con la sangre de Cristo y no podías perder tu salvación. Sabes que aunque volviste a ser nuevamente pecador, tu salvación siempre estaba segura para ti. Pero termino con esto. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 5, si eso es lo que ha llegado a tu vida, si has caído en confianza como muchos, que piensan que haciendo el pecado como la iglesia de Tiatira, haciendo el pecado, moviéndose injustamente, caminando en doctrinas erróneas y persiguiendo a los ministros de Dios, siguen ellos en la postura de tus nombres mantenerse inscritos en el libro de la vida. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5 dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere, no dice si volviste nuevamente a tu antigua vida, porque no has vencido puesto que volviste. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tu nueva creación hace transformación y deja la antigua humanidad en el pasado, enterrada, para darle creación a algo nuevo. Dios está buscando la nueva creación. Dios le dará vida a la nueva creación. Dios llevará a su presencia una creación que es nueva, no a una creación que se mantiene siempre en los principios antiguos, solapa el pecado y deja a un lado la verdad de Dios que ha sido establecida en su palabra. Amén. Quiero invitar al amado pueblo que en esta hora tú te pongas de pie. ¿Quiénes irán al fuego eterno?
No pienses que la extensión del Evangelio es solamente porque hay domingos a los cuales hay que acudir. La extensión del Evangelio, Pedro dice en 2 de Pedro 3:9, porque Dios no tarda sus promesas, como algunos tienen por tardanza. Pensamos que Cristo no ha venido, pensamos que tendremos tiempo todavía para arrepentirnos y cumplir la palabra tiempo después. ¿Quién te ha dicho que lo harás? Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. leyeron el libro de Juan 16. Y el
Cualquiera que no haya aceptado a Cristo y muriera antes que Cristo llegara, ya no hay una segunda oportunidad. Porque Deuteronomio 29:29 dice que las cosas que están ocultas son para Dios, pero las reveladas son para el hombre, para que camine en ellas. ¿Has entendido que el mensaje de Dios es para el hombre? Es para mientras estemos vivos. Es para que entendamos que habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, el día de hoy nos ha hablado por Jesucristo, su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Has entendido tú que si Cristo viniera en esta noche y tú no estás a cuentas con Él, si tu vida no es transparente, si tus obras no son justas, de nada te servirá haber estado en un evangelio que solo fue pasajero en tu vida, pero paz para aquellos que sí han atesorado el evangelio. Porque la palabra evangelio significa transformación de adentro hacia afuera. Pero la definición más grande que tiene la palabra evangelio es que Dios se hizo carne. El evangelio es Dios encarnado. El evangelio es aquel de que Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo que has enviado para estos tiempos. ¿Cómo vives tu evangelio? ¿Caminarás entendido o entendida que el evangelio es vida, el evangelio es transformación, el evangelio es cambio, el evangelio es dar evidencias a Dios de que haces obras que son dignas de arrepentimiento? El evangelio es dejar la postura antigua y caminar en aquellas obras que Dios ya ha preparado de antemano, obras perfectas, dijo Pablo, sobre las cuales tú y yo caminemos. El evangelio, dijo Jesucristo en el libro de Romanos 15:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es fe, paz en el Espíritu Santo. El evangelio del reino no es el evangelio de los hombres. El evangelio de los hombres es banquetes y vidas satisfactorias, pero el evangelio del reino es fe en Jesucristo, paz en tu corazón y poder en el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres vivir el evangelio? ¿Quieres caminar en su verdad? ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres dejar tu condición no acepta delante de Dios? ¿Quieres caminar para que Cristo lave tus vestiduras en su sangre y las ponga blanquecinas? ¿Quieres tú? Si la muerte llega esta noche, estarás cierto delante de los ojos de Cristo. El cielo solo acepta justos, porque el juicio del gran trono blanco no es para justos, sino es para condenación. No hay arcoíris, no hay pacto, no hay misericordia, porque el pacto Dios lo ha hecho solamente con los justos del Antiguo Testamento y la iglesia que ha recibido el pacto en la sangre de Cristo. ¿Quieres tú caminar bajo ese pacto? ¿Quieres ser parte de los seguidores de Cristo? ¿Quieres convertirte tú en esta hora en un esclavo de Cristo? ¿Hay alguien que quiera entregar su vida a Cristo? ¿Hay alguien que haya entendido? Si tus obras no están aceptas delante de Dios, no me lo digas a mí, entrégaselas a Cristo. Jesucristo dice en el libro de Mateo 11:28-30: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended
de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga de llevar. Padre, yo levanto mi mano delante de tu pueblo, mi Dios. Te doy las gracias, porque es tu verdad la que emana de este lugar, Padre. Nos hemos determinado seguir tu transitar y tu palabra como nuestra autoridad de fe. No seguimos dogmas humanos, Padre. No tenemos libros escritos por hombre, por más sabios que puedan ser llamados, porque la sabiduría de los hombres es insensatez delante de tu divina presencia. Pero levanto mi mano, mi Rey, porque sé que llegado el momento, yo entregaré cuentas como predicador de tu palabra, de lo que he hablado acerca de ti, mas lo hago, Padre amado, con temor y temblor, sabiendo que yo mismo entregaré cuentas por ellos, porque las almas que puedan perderse a mí serán contadas. Padre, yo te pido en esta hora, mi Rey, que tu palabra haya llegado a tomar conciencia, no solo en los presentes, Padre, sino en aquellos también que a través de este medio han abierto sus puertas para que tú les hables. El juicio que tú has declarado en tu palabra, el juicio final, el juicio del gran trono blanco, al cual se presentará cada uno de aquellos que no hicieron tu voluntad, aquellos que pisotearon la ley que tú dejaste a través de Moisés a los antiguos, y aquella obra maestra perfecta que tú hiciste en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús para este tiempo de gracia. Todos ellos, oh Padre, serán reunidos en un solo día para que entreguen cuentas. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado delante del cual hubieron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos, y fueron puestos de pie delante de aquel que estaba en el trono de Dios, grandes, pequeños, libres, esclavos, reyes y toda autoridad de acá de la tierra. Y fueron abiertos los libros, y también fue abierto el libro de la vida, y fueron juzgados por las obras que estaban escritas en esos libros. Y el mar, la muerte y el Hades entregaron sus muertos, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquellos, habla de los humanos, cuyos nombres no fueron hallados en el libro de la vida, fueron también llevados al lago de fuego. ¿Estás seguro que tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Estás seguro que tu nombre no ha sido borrado del libro de vida del Cordero? O si no ha sido inscrito, yo te invito en esta hora a que provoques fiesta en los cielos, que entregues tu vida a aquel único que la pueda transformar. Piensas que porque tienes pecado no eres digno de llamar a Cristo a tu corazón. Déjame decirte que el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6: y estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cristo vino por los imperfectos, Cristo vino por los pecadores, Cristo vino por aquellos que tomen conciencia de que la obra perfecta de Dios ha llegado a nosotros para redimirnos y quitarnos la condenación eterna y darnos vida en Él. Padre, yo te doy las gracias, papá,
has hecho que en este lugar tu verdad sea el centro del mensaje. Gracias, Padre, porque hay nombres que en esta sociedad suenan a través de los medios, pero hay otros que son desconocidos por ti y que llegan a morar a tu presencia cuando tu verdad se publica. Prefiero, Dios amado, ser conocido por ti que por el mundo. Prefiero que tu verdad, Dios, ilumine corazones y vidas, almas, vengan a la redención a través de Cristo para ser inscritos en el libro de la vida. Padre, te doy las gracias, mi Dios, porque en este día no nos llevaste antes, sino nos diste la oportunidad de publicar tus proezas, tus verdades y de prepararnos para un juicio inminente al cual todo incrédulo, todo impío, todo pecador tendrá que acudir para recibir condenación. Padre, gracias, porque somos la primicia de tu Espíritu, somos la primicia de los santos, somos la primicia de aquellos que, así como Cristo, que fue el primero, seremos alzados en el día del rapto de tu iglesia para morar con Cristo y contigo de manera eterna. Bendice, oh Dios, a tu pueblo. Bendice al Reino Unido, centro de adoración. Bendice, Padre, su semana laboral. Bendice sus vidas, sus hogares, sus familiares, donde quiera que estén. Bendice, oh Padre, los ingresos de esta iglesia. Que diezmos y ofrendas, Padre, sean dirigidas a la razón por la cual son levantadas, que es para llevar tu nombre en alto. Padre amado, te bendecimos, te exaltamos, te damos las gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Y a través de esta ofrenda de palmas, tu pueblo amado te dice, oh Rey de Gloria, gracias, Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, a través de esta ofrenda de palmas, tu pueblo te dice, en el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden sentarse un momentito, mis amados. Hoy hay unos anuncios que hacer.